Un saludo cordial para todos, queridos hermanos. Los saludamos. Somos los miembros de la animación bíblica de la Diócesis de Zacatecas y queremos compartir con todos ustedes el amor a la Sagrada Escritura, el amor a la palabra de Dios. Estamos en el mes de septiembre y cada año la iglesia dedica el mes de septiembre para meditar, leer e impulsar también la lectura y sobre todo vivir la palabra de Dios. Los católicos hemos olvidado la palabra de Dios, hemos olvidado la Biblia. Y sí, tenemos cosas muy buenas como católicos, como el ir mucho a misa, el comulgar, pero se nos está olvidando esta parte importante de leer la palabra de Dios y de vivirla. Por eso todos nosotros queremos compartir con ustedes una reflexión sobre... Comenzamos, Nelly, ¿por qué en septiembre la iglesia lo dedica a la Biblia? ¿Por qué no enero ni febrero? ¿Por qué septiembre es el mes de la Biblia? Claro que sí, septiembre se conmemora la palabra de Dios porque es el 30 de septiembre que se conmemora el fallecimiento de San Jerónimo. Quisiera aprovechar para compartir con ustedes que no solamente es este 30 de mes de septiembre, sino estamos en el año de la palabra de Dios. Entonces, a partir del 1 de diciembre hasta el 30 de septiembre del 2020, estamos conmemorando el año de la palabra de Dios, pero es efectivamente porque se conmemora el fallecimiento de San Jerónimo, patrono de la palabra de Dios. Sí, San Jerónimo, él fue muy estudioso de la palabra de Dios, ¿va? Y a veces la gente pregunta, bueno, ¿y por qué en septiembre es el mes de la Biblia? Y mucha gente no sabe, por lo que acaba de decir Nelly, ¿va? San Jerónimo murió un 30 de septiembre del año 420, es decir, hace 1600 años. Entonces, por eso, recordando a San Jerónimo, todo el mes de septiembre lo dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Bueno, quisiera preguntarle también al doctor, ¿quién era San Jerónimo? ¿Verdad? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y en qué año vivió? ¿Dónde vivió? ¿Era de México? ¿Era de Italia? Porque a veces no sabemos ni estas cosas, ¿verdad? Y creo que en este mes de septiembre debemos también aprender de perdido, ¿verdad? De dónde era, qué era, ¿verdad? Porque escuchamos, ¿verdad? Que San Agustín, que Santo Tomás, pero a veces ni siquiera sabemos de dónde son. Entonces, el patrono de la Biblia, San Jerónimo, si nos puede hablar de él, por favor. Sí, bueno, buenas tardes. San Jerónimo es un personaje que se enamora de la palabra de Dios, de la espiritualidad, cultiva de hecho su espiritualidad, y él nace en una ciudad de Roma, de una familia célebre, ¿verdad? De hecho, él, para poder llegar a esa espiritualidad que hablaba, él también se retiraba a meditar, ¿verdad? Se retiraba a los lugares desérticos. Entonces, él nace en el año 374, como lo comentaba el padre, ¿verdad? Y pues muere en el 420. Era un erudito, pues, también de las Sagradas Escrituras. En ese tiempo pues se le llamaba la Vulgata, y él se dedica parte de su vida, casi la mayor parte de su vida, a traducirla del hebreo, del griego a latín. Sí, San Jerónimo, él estaba enamorado de la palabra de Dios. Y él, de hecho, ahí en Roma comienza toda esta profundización, ¿verdad? Él estaba enamoradísimo y él tiene muchos comentarios. Ahorita nosotros podemos comprar un libro del comentario de San Jerónimo a la Sagrada Escritura, y por eso a San Jerónimo se le considera uno de los 4 grandes padres de la iglesia, junto con San Agustín, San Gregorio Magno y San Ambrosio. Son los 4 grandes padres de la iglesia porque fueron los grandes estudiosos, los grandes místicos, los grandes intérpretes de la palabra de Dios, y por eso San Jerónimo dedica toda su vida al estudio de la Biblia. Él al final de su vida se va muchos años a Belén, donde nació, a la gruta donde nació Cristo, allá al pesebre, y ahí se puso a traducir la Sagrada Escritura. Como ya dijo el doctor, la tradujo del griego, del hebreo al latín, que esta Biblia la llamamos la Vulgata. Vamos a escuchar por ahí que la Vulgata, ¿por qué se llama Vulgata la Biblia en latín? Porque el latín era la lengua vulgar, o sea, la que hablaba la mayoría de las personas.
y por eso le debemos a San Jerónimo esta traducción. Ya después del latín pues se tradujo a todas las lenguas del mundo. Nosotros por eso ahorita la podemos leer en español porque se tradujo directamente de ahí. Bueno, yo quisiera profundizar también con Nelly acerca de este 2020. El Papa, ya lo dijo Nelly, declaró el 2020 como el año de la palabra de Dios. Yo no sé qué Nelly les pueda decir a toda la gente cómo vivir. Ya nos queda poquito tiempo, un mes, para celebrar a San Jerónimo. Cómo vivir este mes de la Biblia y qué hacer para que la gente se enamore de la palabra de Dios. Yo creo que no, nosotros ya no batallamos nada, sobre todo los sacerdotes, en que la gente vaya a misa, en que un niño se prepare para la primera comunión, en que una persona se confiese y comulgue. Pero la Biblia, ¿cómo le hacemos para que la gente lea la Biblia y para que la medite y para que la viva sobre todo? Recuerden que los católicos no estamos llamados simplemente a recibir sacramentos, estamos llamados a vivir el Evangelio. Y si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a vivir, va? Entonces no sé qué le diríamos a las personas, a la gente, cómo despertar el amor a la palabra de Dios, porque la Biblia son 73 libros maravillosos y lo estamos descuidando, ¿va? Entonces, ¿qué le proponemos a las personas? ¿Cómo vivir este mes de la Biblia y en general, cómo toda nuestra Biblia amar más la palabra de Dios? Sí, padre, pues tenemos una gran oportunidad. Como usted dice, este 2020, ¿verdad? Se ha nombrado Año de la Palabra de Dios, pero ¿a qué nos conlleva esto? ¿A qué nos lleva? Hemos estado reflexionando un poco que realmente la palabra de Dios se comienza a amar la palabra de Dios dentro de la familia. Nosotros como padres podemos y es nuestra obligación transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios. Algo muy importante que tenemos que comprender y meditar es que nosotros decimos que amamos mucho a Dios, ¿verdad? Siempre lo tenemos presente en nuestro pensamiento, en nuestro vocabulario, ¿verdad? Si Dios quiere, primeramente Dios, con la ayuda de Dios. Pero, ¿qué nos lleva a esto? La pregunta es, ¿realmente conocemos a ese Dios del que estamos hablando? Algo muy importante que tenemos nosotros también que meditar es que nadie ama a quien no conoce, ¿verdad? El amor llega de esa manera cuando comienza el tratarse, el conocerse, el comprenderse. Yo creo que es una oportunidad muy importante, no por nada, ¿verdad? Se ha nombrado este año de la palabra de Dios. Es lo importante darle ese relieve a la importancia, darle el centro de nuestra vida, darle el centro de nuestras familias. Si bien sabemos que en la mayoría de las familias católicas, por lo menos en la mayoría, siempre tenemos ahí la Biblia, ¿verdad? En un lugar de la casa. Muchas de las veces buscamos una Biblia muy cara, con muchos colores, que esté ilustrada para que pueda realmente verse bonita, pero la palabra de Dios va más allá de eso, ¿verdad? Es una forma de vida. La palabra de Dios es instrucción de vida. Nosotros como padres de familia sabemos y que si amamos a nuestros hijos, los instruimos, los guiamos. Pues la palabra de Dios realmente es eso, es que Dios se comunica hacia nosotros y quiere darnos a conocer lo que Él quiere, lo que Él piensa y más que nada, hermanos, algo muy importante. Yo creo que quienes podemos descubrir a Dios a través de su palabra, podemos entender qué es lo que estamos haciendo en esta vida y más importante, encontramos la verdadera felicidad. Yo por mi parte, ¿verdad? Sí les recomendaría más que nada a los papás que ahorita vemos a nuestros hijos que andan un poquito por ahí desviadillos en las redes sociales. Papás, es nuestra oportunidad. Enseñémosles a nuestros hijos a amar a Dios, enseñémosles también a amar la palabra de Dios, porque si no, entonces ¿en dónde lo van a conocer? El Dios que les presentan fuera, estamos totalmente seguros que no es el Dios, ¿verdad? Que es ese Dios que conocemos, que se hizo palabra, como decía el padre Humberto, la palabra de Dios es una persona, es Dios mismo que se nos presenta. Entonces aprovechemos esta gran oportunidad que se nos da y comencemos con una lectura. Yo les recomiendo, ¿verdad? Hacer una lectura, un capítulo, un versículo, pero que lo puedan reflexionar ustedes con sus hijos, con su esposo, su esposa e hijos, y de esa forma vamos comprendiendo un poco más qué es lo que Dios me dice, ¿verdad? Qué es lo que Dios me transmite a través de su palabra.
Sí, yo quisiera preguntarle a Rosa, eh, yo a veces pienso que los padres de familia a veces son hasta sinvergüenzas en la educación de sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque les hablan de todo menos de Dios, ¿verdad? En su casa. Les toleran todo menos las cosas de Dios, ¿va? Les compran una tableta, un celular, el libro que les pidan en la escuela, les tocan muchos temas, pero Dios no. Y por eso se dice, ¿va?, que la Biblia es el libro más vendido en el mundo y el menos leído. Y también, a pesar de que es el menos leído, hay otra estadística que dice que es el más leído, pero el menos vivido, ¿verdad? O sea, lo leen así como si fuera nada más, ¿verdad? Una ahí lecturita, ¿verdad? Para que me perder el tiempo. Entonces, ¿cómo hacerle para que en verdad en las familias el centro sea la palabra de Dios? Nosotros trabajamos en esta dimensión que se llama animación bíblica, es decir, animación, el alma, animar. La Biblia tiene que animar no solamente la pastoral de la iglesia. La Biblia debe animar los corazones de las personas. La Biblia debe animar las tristezas de las personas. La palabra de Dios debe animar a toda esa gente que anda perdida en el mundo. Entonces, ¿cómo hacerle o qué decirle a las familias para que a sus hijos les llame la atención, lean y se enamoren de la Biblia? Bueno, pues pienso que desde pequeños, si ellos casi los hijos siempre van imitando lo que los papás hacen. Si desde pequeños nos ven con una Biblia en la mano, ellos les van a hacer la inquietud, ¿qué tanto lee mi papá? ¿Qué tanto lee mi mamá? Y de ahí ellos van a ir aprendiendo a leer la Biblia. A leer la Biblia y sus primeras palabras, qué bueno fuera que fueran tomadas de lo que es la palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando mi hija estaba chiquita, traía una Biblia, no era católica, y traía una Biblia y llega una de mis cuñadas y me dice, la niña va a romper la Biblia, entonces quítasela. No, no hay que quitársela. Hay que dejársela para que se vaya familiarizando con ese libro que va a ser el centro de su vida. Y si nosotros desde pequeños los enseñamos, les prestamos, les mostramos lo que dice, ellos se van enamorando. Claro, apoyándose a veces con otros libros, apoyándose en otras lecturas, pero que estén basadas en la palabra de Dios y saber que todo lo que están viviendo y todo lo que están haciendo tiene su base en la palabra de Dios. Le decía yo a mi hija el otro día, dice, ¿y cómo poner un mensaje en el día de la amistad? ¿Dónde lo busco? Le digo, en la Biblia. En la Biblia encuentras lectura para todo. Desde los amigos, desde el novio, desde todo, para cómo dirigirte a las personas, a tus padres, a todo. Ahí lo encuentras en la Biblia, porque es el libro de la vida. Porque la Biblia no es un libro, recordémoslo, es una persona. Sí, decía el filósofo Blas Pascal que la Biblia es un libro que respira, ¿verdad? O sea, es una persona, Jesucristo. Yo también los invito a todos a que ahorita en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, mandamos hasta citas bíblicas. Bueno, que no se quede en eso la Biblia, ¿verdad? La Biblia no son citas en una imagencita de Cristo, de la Virgen. Esto está desvirtuando nuestra religión católica. Tú ponte a leer la Biblia con fe, pide al Espíritu Santo que te enseñe lo que vas a leer, que sepas interpretar bien lo que vas a leer y que eso te ayude en tu vida, ¿verdad? Yo creo que ya estamos nosotros acorrientando la Biblia, poniendo frasecita. Ahí te voy una frasecita en WhatsApp, ¿verdad? Es que la Biblia no son frasecitas. La Biblia hay que hacer una lectura más larga, más profunda, porque si nos la pasamos con puras frasecitas, la sacamos de contexto, ¿va? Y a veces le hacemos decir a la Biblia lo que no dice, ¿va? Bueno, pues por último le preguntaré a Esmeralda, ¿qué dice la palabra de Dios hoy en este tiempo de pandemia que estamos viviendo? Vemos mucha gente triste, mucha gente asustada, mucha gente temerosa. Les comentaba ayer cómo a mí me dicen las personas, y yo creo que todos lo escuchamos, hoy me aventé 3 misas por el Facebook, ¿va? Hoy vi la misa del Papa, la misa del Obispo y la misa de mi parroquia. Bueno, sí, vas mucho a misa y la ves, pero ¿por qué andas asustado? ¿Por qué andas tan temeroso? ¿Qué no crees en Dios?
O sea, es cierto que hay que usar nuestro cubreboca, va el gel. Si no tienes a qué salir de tu casa, no salgas. Pero como que nosotros estamos perdiendo la fe. Mucha gente, todo ese miedo que trae es falta de fe. Es falta de fe. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios ante esta situación de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Cristo? ¿Qué nos dicen los apóstoles? ¿Cómo nosotros debemos convivir con estas pandemias? ¿Y cómo debe un católico enfrentar estas pandemias? ¿Con miedo? ¿Asustándonos? ¿Regando el miedo a los demás? ¿Va? Ahorita vemos un mundo también de mentiras, ¿va? Se dicen tantas mentiras del coronavirus. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios ante esta situación? Bueno, mi nombre es Esmeralda y como miembro de la animación bíblica siento la necesidad de animar a las personas. Como miembro de la animación bíblica siento la necesidad de animar a las personas, como católica también, porque somos personas de fe y de esperanza. Yo siempre he pensado que como hija de Dios debo de comportarme como hija de Dios. Entonces no debemos de tener miedo ni de sembrar pánico. La mayoría de las personas ha sembrado mucho pánico. Los mismos doctores, las mismas autoridades de salud nos han sembrado mucho pánico, mucho miedo. Y pues Jesús no nos enseñó ni el pánico ni el miedo. Entonces, pues así con estos instrumentos de las redes sociales nos atrevemos a compartirles y a enseñarles que debemos de estar activas como miembros de la iglesia, como bautizadas, para animar a las personas que se encuentran en esta crisis de la pandemia, a las víctimas de la pandemia. Históricamente han habido muchas pandemias, muchas, desde que existe el hombre. Acuérdense de las plagas de Egipto y sin embargo fueron superadas, porque antes que nada está Dios sobre todas las cosas y es Él el que nos libera de ellas. Ahorita en estos tiempos nos podemos preguntar, ¿pero en dónde está Dios? Si ya hubo aproximadamente, ya van para los 70,000 muertos aquí en México. Entonces, ¿en dónde está Dios? Hay gente rezando, investigadores luchando porque se encuentre la vacuna y sin embargo no se encuentra, no se da. Entonces, ¿dónde está ese milagro? ¿En dónde está ese Jesús que nos habla de milagros? Entonces, pues yo creo que así como Dios no lo hizo este virus ni nos lo mandó, pero sin embargo lo permitió, es para enseñarnos algo. Entonces todo tiene su tiempo y Dios va a darnos el tiempo necesario para que aprendamos algo de aquí. Debemos de ser gente menos voraz, más humilde, más sencilla, aprender a vivir, porque esta pandemia es ocasión para renovarnos como personas, físicamente, espiritualmente, humanamente. Tenemos que ser personas renovadas desde adentro, desde el alma, desde el corazón. Entonces hay gente que ha tenido este virus y ha sido contagiada y esta pandemia le ha servido precisamente para encontrarse con Dios. Necesitaba esa soledad para encontrarse con Dios. Entonces, yo me puedo preguntar, ¿pero en dónde está Dios? Pues Dios está en el enfermero, en la enfermera, en el médico, incluso en el que se muere de este virus, y está en el que reza, en el científico, en los sacerdotes. Pero igual sí, debemos de visitar a los enfermos sin miedo. Jesús tocaba incluso a los leprosos. ¿Por qué nosotros tenemos miedo a acercarnos a una persona que tenga este virus? Nos falta fe. Sinceramente nos falta mucha fe, y la fe es aceptar la voluntad de Dios. Sí, también la fe es responsabilidad, ¿va? Hay que decirlo. Una persona de fe no puede caer en el otro extremo de decir, no, yo tengo mucha fe en Dios y yo no me pongo cubreboca. No, va. La fe también es responsabilidad. La fe es obediencia. Bueno, yo termino simplemente diciéndoles, el Evangelio nos dice que Jesús curaba con la palabra. Acuérdense, ¿con qué resucitó Lázaro? Lázaro, levántate, con una palabra. ¿Con qué perdonó a los que andaban ahí mal?
con la palabra perdonaba. ¿Con qué sanó al leproso? A los leprosos con la palabra. ¿Con qué curó al ciego? Con la palabra. Entonces, la palabra cura, la palabra sana. Por eso nosotros leamos la palabra, vivamos la palabra y Jesús nos curará lo incurable, ¿verdad? El problema es que a veces no tenemos fe en la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque no la leemos, no la meditamos, no la profundizamos. Entonces, ojalá que la Biblia sea nuestro mejor amigo, ¿verdad? Que la Biblia sea no nada más un libro, sino mi mejor amigo, que me va a consolar, que me va a ayudar y que me va a sanar todas las enfermedades, aún las más incurables. Y dejemos de tener miedo y confiemos más en la palabra de Cristo. La palabra de Dios es maravillosa, es un consuelo magnífico para nuestros corazones y ahorita más que nunca necesitamos ser personas de la palabra de Dios, ¿va? Y hacen falta en el mundo menos palabras humanas y más palabra de Dios. Solamente así el mundo se curará y superará este virus y los virus que se vengan. Si estamos bien con la palabra, todo saldrá adelante. Bueno, pues un saludo para todos. Los invitamos a que vivamos este mes de septiembre y toda la vida enamorados siempre de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos.